Bueno, buenas tardes a todos. Nuestro primer vivo del año. Le damos la bienvenida a todos. A ver, vamos a esperar a Andrea y a Lorena. Empezamos el 2024 con todo. A ver. A ver acá. No hay solicitudes para entrar todavía. Son las 7 en Argentina. Y vamos a tener el vivo de Ecolalias junto a Andrea Falcón, a Lorena Beitía y conmigo, María Girado de Actualizados. A ver. Vamos a ver si me piden solicitudes para entrar. Hola Andrea. Ahí ya llegó. Vamos a ver si me pide solicitud para entrar. ¿Envió la invitación? No me llegó la tuya. Ay, Andrea. No me llegó la tuya, me llegó la de otras personas, me están llegando para entrar. Charan, chan, chan, charan, chan, chan. Volvémela a pedir, André. A ver. Andrea. No, pero podemos hacer con... Ahí estás, Andrea. Entraste, Andrea Falcón y Lorena Beitía. Andrea Falcón. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, qué miedo que entraban. ¿Cómo están? Sí, pudimos ahí, envié la solicitud 2 veces, pero bueno, llegó una. Ahí. Estamos aquí. ¿Cómo están? Pero empezando con nuestra conversación sobre Ecolalias. Vamos a estar con Andrea Falcón, que es licenciada en Psicología, es experta en intervención mediada por padres, centro ALAS, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela. Y bueno, y Lorena Beitía y María Girado, que les habla, somos autorizados. Bueno, la idea entonces es empezar el año con estos vivos. Vamos a tener un vivo cada jueves de enero por Instagram. Y bueno, los invitamos a hacer preguntas a medida que André vaya hablando del tema. Y podemos empezar con una primera pregunta, si te parece, André. ¿Qué son las ecolalias? No sé si Andrea sigue ahí. A ver, yo la veo congelada. ¿Le querés avisar por...? A ver, le vamos a avisar por acá, porque a veces que no se entera. Congelada. Bueno, nosotros no somos de hacer vivos. Hoy es nuestro primer vivo, el 24. Este año tenemos 10 años cuando estar, 10 años en Actualizados. Así que bueno, vamos a empezar con el vivo. Ahí está. Ahí estamos. Se desconectó, no tocó nada por las dudas. Gracias. Suele pasar, sí, esto de la tecnología. Así que gracias María, gracias Lorena por convocarme. Para mí siempre es un placer estar acá en Actualizados y comenzar con este primer vivo del año sobre un tema que es muy controversial, un tema que nos quita un poco el sueño a los terapeutas y a las familias, que son las famosas ecolalias. Creo que hiciste una pregunta, justo ahí se me cortó.
María, no sé si... Vamos a empezar con una pregunta que justo nos habían hecho en el posteo de la charla. ¿Qué son? Sí. Bien. Bueno, qué buena pregunta, empezar por ahí, porque a mí me gusta mucho saber el significado de las palabras. Y ecolalias, eco, en latín, significa repetir. Y lalia significa hablar. Y las ecolalias es la repetición de un sonido, de una palabra, de un enunciado, de un discurso, luego de haberlo escuchado. Ya Leo Kanner, en el año 46, hablaba de que las ecolalias son una característica fundamental de las personas con autismo. Y muchos estudios afirman que el 75% de las personas con condición del espectro autista que acceden al lenguaje oral pasan en algún momento de su vida por ecolalias menos o más intensas, siendo muy frecuentes en las personas con autismo y con discapacidad intelectual asociada. Ah, buenísimo. Bien. Así que bueno, en la temática. Sí. Lore, ¿tenés Sí, pregunta? no, estaba pensando por esto que estabas hablando, ¿no? Que muchas veces nos consultan si solamente las personas con autismo, los autistas, digamos, son quienes presentan estas ecolarias que mencionás, ¿no? No, y la respuesta es no. No solamente las personas con condición del espectro autista presentan ecolalias, sino que también las podemos encontrar en personas que tienen discapacidad intelectual o niños o niñas que presentan trastorno del desarrollo del lenguaje, adultos que tienen afasia o que tienen esquizofrenia, demencia, entre otras patologías, no solamente en personas con autismo. Y además, siempre volviendo al desarrollo típico, al desarrollo normotípico, como ustedes le quieran decir, hay unas ecolalias que se producen en el desarrollo típico en alrededor entre los 2 y 3 años, que son ecolalias evolutivas, ¿sí? Que se dan en el desarrollo del lenguaje, que con el tiempo comienzan a desaparecer. Pero no solamente las personas dentro del espectro poseen este tipo de ecolalia. Y un gran estudioso de esto, que tuvimos la suerte el año pasado de tenerlo en el congreso justo que organizaron ustedes, chicas, que fue un placer escucharlo, un gran estudioso sobre las ecolalias es Barry Prisan, ¿sí? El creador del modelo CERS, los pueden googlear ahí en internet y demás. Él estudió mucho las ecolalias y desarrolló un modelo integrador que se llama un modelo de procesamiento gestáltico, ¿sí? Que es cómo las personas con autismo adquieren el lenguaje. Y esto es muy interesante porque Barry plantea que las personas con autismo aprenden de una manera global el lenguaje, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Hay una niña que está comiendo, no sé, unos fideos y la mamá le dice: María, come los fideos. Esa niña asociaría toda esa estructura gramatical, María, come los fideos, la asociaría con la acción de comer, ¿sí? Esa forma global, esa estructura global, esa emisión la aprendería asociada al hecho de comer, ¿sí? No de una forma separada el sujeto, como aprendemos nosotros el lenguaje, de forma analítica, María, del verbo comer y del objeto directo, que sería, por ejemplo, los fideos. Barry habla de este tipo de procesamiento gestáltico, que tiene muchas etapas que no vamos a entrar acá porque sería como muy aburrido, porque es como muy técnico y demás, pero bueno, los invito a todos a leer todas las investigaciones de Barry. Pero hay factores que están muy implicados en la ecolalia, y es tener, por ejemplo, una memoria auditiva verbal, ¿sí? Este factor, por ejemplo, de poder retener lo que yo escuché para después decirlo. Y otro proceso que está implicado en las ecolalias y que también es muy, muy, muy importante, es este estilo de procesamiento del lenguaje, ¿no? Este estilo de procesamiento contingente,
¿sí? Global. Y otro ejemplo que les puedo poner es, por ejemplo, una mamá está en una plaza con su hijo y en el momento de retirarse dice, ¡ay, me olvidé la campera! Esa estructura que escucha ese niño por primera vez, ¡ay, me olvidé la campera!, la asociaría de forma global con el hecho de irse de la plaza, ¿sí? Y cuando sucediera lo mismo, en vez de decir, vamos, el niño diría, ¡ay, me olvidé la campera! Es un tema muy interesante, Colalia, muy difícil de enseñar y de transmitir. Estoy tratando de ser simple y clara, porque sé que es muy complejo. También un factor que está implicado en las ecolalias es las dificultades en la comprensión del lenguaje, ¿sí? Muchos de los niños con ecolálicos tienen desafíos en la comprensión, en el lenguaje receptivo. Y esto es muy importante. Por ejemplo, podría pasar que yo le diga, Lorena, ¿querés un chocolate? Y que Lorena me responda, chocolate, ¿sí? Repitiendo ahí lo último que yo dije. Esto es algo muy frecuente que nosotros vemos en el consultorio, porque significa que ahí Lorena no está entendiendo lo que yo le estoy preguntando, ¿sí? Ese es un tipo de eco que ahora vamos a ver después qué tipos de ecos tenemos, ¿sí? Bien. Después, sí, sí. ¿Querés seguir? Seguí. Sí, No, hay un factor que es como re importante que está implicado también en las ecolalias, y no me quiero olvidar de decirles todos para que tengan toda esta información, que son los desafíos que presentan nuestros niños con respecto a la atención conjunta. Y acá hago un paréntesis enorme con respecto a eso, y voy a explicar brevemente qué es la atención conjunta para que ustedes me puedan seguir con la charla. Es la capacidad que tiene ese niño, que tiene ese adulto, de compartir la atención sobre un evento o sobre una misma cosa. Y los niños con autismo pueden iniciar o responder a la atención conjunta. Iniciar sería que, por ejemplo, un niño señale un avión y me diga avión, ¿sí? Ambos, adulto y niño, ponemos la atención sobre la misma cosa. Y responder sería, por ejemplo, que María señale ese cuadro que tiene ahí atrás y que todos miremos a ese, exactamente, miremos ese cuadro y la volvamos a ver a María para compartir la atención. Y en el caso de las ecolalias, este factor que está implicado es la respuesta a la atención conjunta. Las investigaciones afirman que los niños con autismo tienen mayores desafíos en iniciar la atención conjunta, pero en el caso de la ecolalia este factor estaría implicado en la respuesta a la atención conjunta. Y les explico por qué. Pongamos el ejemplo de una mamá que está señalando la luna, ¿sí? Y le dice a su hijo, ah, mira la luna. Y el niño mira el piso. La asociación entre el significado y el significante del símbolo lingüístico, ahí poseería dificultades, porque no podría corresponder lo que mamá me está diciendo hacia dónde estoy mirando, ¿sí? Esos son los factores que están implicados fundamentalmente en la ecolalia. Hay muchos mensajes, no llego a leer nada, Sí, hay muchas personas un montón. conectadas, no, pero bueno. preguntar en relación a contabas de Barry Prisant y de las ecolalias, la manera de intervenir cambió, ¿no? De hace unos años, que uno como que trataba de que no repita. ¿Cuál es la lección? Totalmente. Bueno, eso es como muy, hace muchos años atrás, y acá les cuento un cuentito, ¿no? Se marcaban a las ecolalias como una estereotipia verbal, y lo que el objetivo, se pensaban que las ecolalias no tenían función comunicativa, y el objetivo fundamental era suprimirlas e inhibirlas, ¿sí? Gracias a todas las investigaciones que hay, hoy sabemos que las ecolalias tienen muchas de ellas función comunicativa. Así que eso pasaba a través de técnicas conductistas, se suprimía hace años atrás estos hechos que eran comunicativos. Ahí preguntaban el nombre del profesional que estábamos hablando, Barry Prisant. ¿Sí? Sí, después se los podemos poner ahí en el chat, ¿no? No,
quiere tocar nada. Lore. No, no. Por las dudas. Por las dudas no, por las dudas no. También estaban preguntando, André, si las ecolalias siempre son inmediatas, ¿no? Como estas que decían de repetir inmediatamente la última palabra por ahí de lo que dice una persona, o si hay alguna otra clasificación de las ecolalias. Sí, sí, hay una clasificación. Voy a tratar de decirles todas las formas que se clasifican las ecolalias. Fundamentalmente se clasifican en función a la fuente, al tiempo, a la forma y a la funcionalidad. Y les explico cada una de estas. La fuente significa de dónde proviene esa ecolalia, de dónde ese niño tomó ese modelo, ¿no? Y las fuentes, seguramente muchos de los que están conectados son familias, docentes y profesionales. Sabemos que nuestros niños, una de las principales fuentes por cuales tienen ecolalias es de la televisión, del celular, del iPad, ¿sí? Inclusive yo tenía un paciente que en épocas electorales venía y me decía, por ejemplo, todas las campañas de todos los políticos, tenía ahí una ecolalia diferida, ¿no? Pero esas son las fuentes. Otro paciente que tenía venía y me decía, por ejemplo, ecolalias de Siri, de la aplicación que tiene el iPhone, otros de Google Maps. Esas son las fuentes. Con respecto al tiempo, y esto creo que todos los que estamos conectados acá sabemos, hay ecolalias que son inmediatas, ¿sí? Y hay ecolalias que son diferidas o lo pueden llamar también demoradas. Las ecolalias inmediatas son, por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿cómo están? Y ustedes me repiten cómo están. ¿Sí? Eso sería una ecolalia ahí, inmediata. Y que estaría en juego ahí algo que se llama la memoria de corto plazo. Y las ecolalias diferidas, demoradas, serían esas ecolalias que, por ejemplo, viene un pacientito a mi consultorio y me dice todo un diálogo de Los Simpson, ¿sí? Lo escucho en la casa y después cuando viene el cónsul me dice todo ese diálogo de Los Simpson. Y ahí estaría en juego algo que se llama la memoria a largo plazo. Otra caracterización de las ecolalias es según la forma. Tenemos ecos que son exactos. Yo les pregunto a ustedes cómo están, ustedes me dicen hasta con el mismo tono o entonación de la voz cómo están, ¿sí? Después tenemos ecos que son ecos ampliados. Por ejemplo, una mamá le dice, ¿querés agua? Y la niña dice, ¿querés un agua? Es un eco ampliado, agregó algo más, pero no modifica mucho la estructura, ¿sí? Después tenemos ecos que son ecos reducidos. Yo le digo a Lorena, ¿querés un chocolate? Y Lorena me dice, chocolate. Ese es un eco reducido. Y después tenemos los famosos ecos mitigados, ¿sí? Que modifican la estructura del eco. Por ejemplo, la mamá le pregunta a esa niña, ¿querés agua? Y la niña dice, sí, ¿querés agua? Modificó la estructura. Y les voy a contar un secreto, no es un secreto, lo pueden leer de los papers, pero cuanto menos exacto es un eco, más cerca estamos del desarrollo lingüístico espontáneo, ¿sí? Cuanto menos exacto es, cuanto más ecos mitigados tengo, más me estoy acercando a la creatividad, a la espontaneidad del lenguaje, ¿sí? Y otra de las clasificaciones son las ecolalias que son funcionales y no funcionales, ¿sí? Y acá entramos en un campo donde muchas de las ecolalias que tienen nuestros pacientes son funcionales, están comunicando algo. Y acá Barry, junto con Duchan, en el 81, en el año que yo nací, o sea, ahí ya saben qué edad tengo, a ver si lo ponen ahí en el chat, ellos estudiaron muchas producciones ecoicas, ¿sí? Alrededor de más de 1000, de 4 pacientes con autismo, y ellos pudieron identificar cuáles eran las funciones de las ecolalias inmediatas y de las ecolalias diferidas, con respecto al uso social del lenguaje. O
o sea, la pragmática, ¿sí? Y descubrieron, hay unos hermosos cuadros ahí de Barry y de Duchamp, y miren desde 43, como ya dicen acá, sí, tal cual. No, sí, cumplo 43. Hay unos hermosos cuadros de Barry donde él explica y ahí categoriza las funciones pragmáticas de las ecolalias inmediatas y diferidas. Por ejemplo, una de las funciones pragmáticas de las ecolalias es solicitar algo, responder algo, toma de turnos. La pragmática es el uso social del lenguaje. ¿Para qué utiliza un paciente, por ejemplo, en este caso, esa ecolalia? Si quieren, los invito a todos a ver la página de Barry y a poder leer ese paper, que es muy interesante, y ahí afirma que las ecolalias inmediatas y diferidas tienen función comunicativa, son funcionales, ¿sí? Y también, en esta clasificación que les estoy diciendo, esperen que tomo agua, están las ecolalias que no son funcionales. Y con eso me refiero a las ecolalias que son, por ejemplo, autoestimulatorias, ¿sí? Donde el paciente necesita repetir esto una y otra vez porque ese feedback auditivo le produce placer, por ejemplo, ¿sí? No sé, estoy hablando un montón, ¿no, chicas? Perdón. Sí, pero súper interesante. Barry Prisant, Barry Prisant, P-R-Z-A-N-T. Barry Prisant tiene un libro que está a la secundaria, Seres Únicos. Se lo súper recomendamos porque ahí es bien claro lo importante que es que haya un otro que escuche esa función comunicativa, ¿no? Totalmente, María, totalmente. Y para eso hay algo que nosotros tenemos que comprender. Las ecolalias pueden ser autoestimulatorias, autorreguladoras, ahora les explico eso, y pueden ser de comprensión, ¿sí? Porque siempre asociamos que uno tiene ecolalias porque no comprende lo que el otro está diciendo, ¿sí? Y esto es muy frecuente porque a veces nos pasa que tenemos un paciente que apenas dice palabras sueltas y nosotros les estamos haciendo muchas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Dónde fuiste? ¿Por qué? Y ese paciente, esos encabezadores semánticos que estoy nombrando, qué, cómo, por qué, cuándo, dónde, no los comprende. Y es probable, ¿sí?, que vos le vas a preguntar algo y él va a repetir exactamente lo que vos estás diciendo, porque estás como muy alejado de esa zona de desarrollo próximo que hablaba Vygotsky, ¿no?, de ese pasito a pasito, de esa habilidad actual que tiene ese niño. Vos le estás preguntando, él está acá y vos le estás preguntando, haciendo preguntas que están por acá, ¿sí?, fuera de la zona de desarrollo próximo. Entonces tenemos esas ecolalias que son de comprensión, pero también tenemos esas ecolalias que son autorreguladoras, ¿sí? Autorreguladoras, por ejemplo, yo estoy ahí. Tengo un paciente que la mamá, cada vez que iban al pediatra, le decía, quédate tranquilo, que está todo bien, ¿no? Y cada vez que ese paciente venía a mi consultorio y me veía con la chaqueta, decía, quédate tranquilo, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Fíjense que esa emisión, ¿sí?, él la tomó en ese consultorio de ese pediatra y después cuando veía a alguien con una chaqueta, lo que hacía era volver con esa ecolalia autorreguladora. Se lo decía todo el tiempo para quedarse tranquilo, ¿sí? Eso es algo frecuente que sucede con nuestros pacientes. Y bueno, y otra de las funciones, como les conté, es la autoestimulatoria. Entonces, acá, muy bien lo que dijo Mary, esto de escuchar y saber cuándo un paciente tiene o no una ecolalia, hay que hacer algo que se llama, en realidad le puse el nombre yo, ¿no?, hacer un análisis funcional, porque uno hace análisis funcional de la conducta, entonces yo puse, es lo mismo, hacer un análisis funcional de la ecolalia. ¿Cuándo este paciente, cuál es el antecedente, cuándo tiene esta ecolalia?
¿Cuál es la conducta y cuál es la consecuencia? Porque lo que nosotros tenemos que saber, cuántas son de comprensión, cuántas son autorreguladoras y cuántas son autoestimulatorias, ¿sí? Eso es como re importante a la hora de intervenir. Por supuesto que uno no puede, salvo Barry Duchan por ahí, hacer un análisis de todas las emisiones ecoicas de nuestros pacientes. Pero sí podemos escuchar activamente a las familias, que son la fuente de información, y ellos nos pueden brindar toda esa información. Bueno, como esta mamá que me dijo, mira, cuando fuimos al pediatra, yo le decía, quédate tranquilo, ¿sí? Yo no estaba ese día que fueron al pediatra y no sabía por qué mi paciente, cada vez que me veía con la chaqueta, decía, quédate tranquilo. La información me la brindó el cuidador primario, ¿sí? Y esto es muy importante para armar todos los objetivos de intervención, más allá de que hoy nos convoque Ecolalia, ¿no? Para armar todos los objetivos de todas las áreas del desarrollo. Los cuidadores primarios son quienes nos brindan toda esta información. Buenísimo. Lore. Sí, no, excelente. Estaban acá diciendo que explicas muy claro, que es muy interesante lo que estás Les hago contando. así. Nos preguntan también cuándo vas a dar una jornada sobre el tema, si va a quedar grabado, y bueno, sí, obviamente que lo vamos a dejar grabado. Y bueno, me parece que es muy importante esto que decís, ¿no? De hacer una adecuada evaluación para que eso nos lleve a una buena intervención, ¿no? Como que siempre partir de eso, ¿no? De evaluar y cómo poder evaluar esas ecolalia. Totalmente, totalmente. Y que no es fácil, es muy complejo, que requiere de todo un trabajo en equipo, un trabajo junto con la familia para poder identificarla, ¿sí? Y después, ahora después, dejamos un poquito de la frutillita para el postre, que acá Fernando pregunta formas de intervención. Ahora vamos a hablar de eso, Fernando. Pero quería como dejar en claro, quizás no es tan fácil explicar, y más para los que no son fonoaudiólogos, sobre todo esto de cómo aprenden el lenguaje, cómo adquieren el lenguaje las personas dentro del espectro, pero ustedes piensen en este modelo gestáltico, en este modelo global que plantea Prisant, ¿sí? Donde los niños con autismo tienen como adquisición del lenguaje la oración, ¿sí? Aprenden el lenguaje a través de ciertas oraciones. En cambio, los que aprendemos de forma analítica, o sea, descomponiendo el lenguaje, ¿sí? Como todos los que estamos, algunos de los que estamos acá, nuestra unidad básica de aprendizaje es la palabra, a diferencia del aprendiz global, que es la oración, ¿se entiende? Por eso es más complejo de lo que estoy explicando, pero estoy intentando de hacerlo con palabras muy simples para que todas podamos entender por qué se produce este procesamiento de adquisición del lenguaje en las personas con autismo. Sí, y lo importante que es tomar eso que está diciendo como comunicación, ¿sí? Ahí recién alguien preguntaba, ¿cómo podemos transformar las ecolalias en una comunicación real? Se está comunicando. Ya tenemos que parar y escuchar qué me está diciendo, no quedarnos estar repitiendo ecolalia, sino qué me está diciendo, escuchar, ¿no? Sí, bueno, ahí me hace el pie, Mary, para empezar a hablar algo de intervención, ¿no? En esto de que vos decís de escuchar. Y hay una estrategia básica en un programa que tuve la suerte de hacer en Estados Unidos, que es el programa HANEN, que es Intervención Mediada por Padres, que habla de una estrategia que se llama OWL en inglés, OWL, donde dice observar, mirar, ¿sí? Y escuchar. Eso es primordial en la intervención en las ecolalias, como en todo lo demás, ¿no? Pero como es importante acá en ecolalias. Y también algo fundamental es utilizar un lenguaje sencillo con nuestros niños, ¿no? Siempre, siempre cerca de esa zona que hablamos, de esa zona de desarrollo próximo, ¿no? Si un niño no dice ninguna palabra, voy a decir una palabra, si dice una, voy a decir dos, y así sucesivamente, ¿sí? Y algo importante,
va a haber tiempo para hacer preguntas, ¿sí? Lo que le suma más a un niño en el lenguaje es el comentario. ¿Vamos a hacer preguntas? Sí, pero estamos acostumbrados los adultos a poner a prueba todo el tiempo a nuestros niños y a preguntarles de qué color es esto, qué animal es este, ¿sí? A los niños ecoláricos eso va a haber momento de hacer preguntas, pero lo que más le va a sumar es el comentario. Ustedes piensen que hay un desarrollo semántico de los encabezadores lingüísticos. No sé, uno empieza a preguntar preguntas con qué, después con dónde, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces no nos podemos alejar mucho de eso. Y otra cosa, fundamentalmente, a la hora de intervención, es tratar de no hablar mucho con lenguaje abstracto, que no comprenda el niño, sino un vocabulario que sea más bien conocido, ¿sí? Además, algo fundamental es utilizar apoyos visuales con los niños ecoláricos. Si decimos que muchos de los niños ecoláricos tienen desafíos en la comprensión del lenguaje, nosotros vamos a utilizar apoyos visuales. Apoyos visuales me refiero, depende de cada niño en particular, el traje a medida para cada uno, desde objetos que son más concretos, como uno, no sé, un vaso, ¿sí? Así, vaso, desde una fotografía real del vaso, desde un pictograma del vaso, desde un gesto del vaso de tomar, ¿sí? Desde la palabra escrita, o un dibujo, y desde la palabra escrita. ¿Qué apoyo visual voy a utilizar? Va a depender de cada niño y también de su nivel cognitivo, ¿no? Eso es fundamental. Pero esas intervenciones que son mínimas son fundamentales para disminuir la ecolalia. Y otra cosa que habla el programa Hanen, y fundamentalmente de las ecolalias, perdón, pero soy re fan de Hanen, de Hanen, Impact y demás, pero Hanen habla de dar el modelo verbal como si lo dijera el niño o la niña, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, viene un niño, está en la cocina y el papá le dice, ¿querés agua? Y el niño le dice, ¿querés agua? ¿Sí? Ahí Hanen habla de dar el modelo verbal como si el niño lo dijera, quiero agua. Y el niño va a tomar esa estructura global, ¿sí? Y va a poder ponerla en acción en esa situación en particular, quiero agua. ¿Se entiende? Que no es fácil, porque uno les habla a las familias y les dice, vos le tenés que dar el modelo verbal como si él lo dijera, y las familias te dicen, no es lo que nosotros estamos acostumbrados, lo natural, ¿sí? De dar los modelos verbales adecuados como si él lo dijera. Pero eso funciona, bueno, tengo ahí muchos videos sobre este tipo de intervención, que bueno, no los puedo compartir acá ni nada, pero bueno, veremos más adelante si generamos algún espacio para poder mostrarlo, cómo lo toman inmediatamente y después lo aplican a todo esto. Me callo un poquito, no sé si me... Interesante. No sé si Sí, es muy interesante. por ahí. Sí. ¿Vos, Lore, tenés pregunta que hayan hecho? No, estaba mirando que bueno, que van también haciendo sus aportes los colegas que están escuchando la charla. A ver. No Ok, sé si vos... también, sí, yo puedo seguir, chicas, saben que yo, hasta que me corten. Hay algo que es fundamental también en estas ecolalias que son autoestimulatorias, pero ustedes tienen que identificar cuáles son reguladoras, cuáles son autoestimulatorias, cuáles son de comprensión, en función a ese análisis que yo les dije, que hacemos una analogía ahí entre el análisis funcional de la conducta, ¿sí? Identificarlas. Pero en las autoestimulatorias, nosotros primero lo que debemos hacer es cortar la fuente, hay que cortar la fuente. ¿Sí? Que la fuente de la tele, el celu, no sé, el iPad, lo que fuera. Vamos a cortar la fuente, primero que todo. Es fundamental. Del todo, y mira, hay familias que me dicen, mira, Andrea, yo pongo la tele un rato para poder tomarme un mate con mi marido. Y bueno, no, del todo no, restringido, ¿sí? Porque las familias necesitan sus tiempos, sus espacios,
pero bueno, en un niño ecolálico hay que cortar las fuentes, ¿sí? Y con respecto a estas ecolalias que les decía, autoestimulatorias, que por ahí el niño necesita ese feedback auditivo para escucharse y escucharse y escucharse, ahí yo trabajo mucho con terapistas ocupacionales, podemos reemplazar ese feedback auditivo con otra cosa, no sé, unos auriculares, música o lo que fuera, fomentar más el juego que sea social, fomentar el juego, otros espacios, y para las ecolalias, que son autorreguladoras, algo que yo implemento mucho en mi consultorio y con mis terapeutas, y tengo un equipo maravilloso del cual aprendo día a día, es, me voy a meter en una que no sé si voy a poder salir, pero lo voy a decir, es llevarlo al niño a un nivel de juego en el que está o un poquito más bajo para que se pueda autorregular. Y voy a tomar acá una clasificación y después las chicas de última les cuentan un poquito de un modelo de intervención que a mí me encantó y que me gusta mucho, que es Jasper, de la doctora Connie Casari, que tiene una clasificación de juego que es así, es espectacular, es la mejor que por lo menos yo a mi criterio he leído, y por ejemplo, si nosotros tenemos un niño de 3 años con condición del espectro y que está, su nivel de juego es presimbólico, yo lo llevaría a un combinatorio general, que lo hago de hecho con mis pacientes, y sus ecolalias autorreguladoras disminuyen notablemente a través del juego. Eso doy fe de que funciona, ¿sí? Porque lo vemos en la clínica diaria. Así que si son ecolalias de autorregulación, ojo lo que estoy diciendo, porque recuerden que podemos tener de 3 funciones, ¿no? Claro. Excelente. Cuando no podemos nosotros hacer la evaluación, ¿vos qué recomendás? Que derivemos a un fonoaudiólogo para hacer esta evaluación específica. Sí. Yo lo que pienso que todos los que nos dedicamos a atención temprana, como siempre decimos, las disciplinas ahí como que se entrelazan en atención temprana porque atendemos niños muy pequeños. Sí, la fono se ocupa de lo que es la comunicación en lenguaje, pero todos los que estamos acá conectados nos interesa esto de las ecolalias. Si no lo puedo hacer yo o no lo entiendo, siempre es bueno buscar la opinión de otro o derivar a tiempo, ¿no? Porque no hacerle perder tiempo a ese niño y a esa familia. Pero bueno, ahí les tiré un par de estrategias que son fundamentales a la hora de intervenir y que las pueden poner en práctica. Esto es más complejo de lo que quiero que lo sepan, que traté de bajarlo. Ahí vi colegas que están poniendo el lenguaje más académico y que han leído papers ahí por ahí de La Haya o de Barry y me encanta, pero para transmitir algo tan complejo como las ecolalias, traté de bajar la información para que podamos entenderlo entre todos. No es propio de los fonoaudiólogos acá, no, nos atraviesa a todas las disciplinas, y a todos, a los familiares, a los docentes, a todos nos atraviesan. No es propio, pero sí es verdad que las fonoaudiólogas quizás tenemos por ahí otras estrategias a la hora de intervenir en la comunicación y el lenguaje, pero siempre hacemos hincapié en lo que es la evaluación y la intervención en equipo, ¿no? siempre, Con la participación. Claro, siempre. eso en todos los temas, ¿no? Claro. La Yo no sé. importancia de armar redes, ¿no? Por eso yo preguntaba, ¿qué hago? ¿Derivo? Y se puede, quizás, bueno, mi equipo es especialista en esto y me pueden derivar para hacer esta evaluación. Como que no todos tenemos que saber de todo, No, pero sí me parece importante el cambio de mirada, ¿no? En relación a cómo intervenir. totalmente, no. Yo, a ver, estoy aprendiendo ahora que estoy hablando con ustedes y leyendo acá a algunos colegas y a algunas familias. Yo no sería quien soy si no tuviese un equipo detrás como el que tengo, o sea, y cuando tengo que derivo, porque es fundamental, ¿no? No hacerle perder tiempo
a ese niño, a esa familia, que el neurodesarrollo de un mes a otro es así de rápido. Acá no hay tiempo para perder, acá hay que actuar, ¿no? Claro. Y bueno, cuando no sé algo, pido ayuda, o me capacito, o lo que fuera, ¿no? Pero siempre, nada, eso, acompañada. Y acá también una cosa que obviamente están comentando, ¿no? Que los modelos actuales trabajan con todo el equipo, o sea, el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario y fundamental la familia, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, acá dice Lucy, las familias no sabemos de conceptos académicos, por supuesto que no, Lucy, por eso uno trata yo trabajo mucho con las familias y hablamos de para, y la idea es que podamos comprender todo esto. Este es un tema, como vuelvo a decir, muy difícil. Y no estoy hablando de las etapas del método gestáltico y demás, que es muy complejo y que memorias están implicadas y demás. Estamos dando ahí información que nos puede servir a todos y a todas a la hora de comprender por qué este niño o esta niña tiene ecolalias. Sí, cuando hablamos de formarse, no hablamos específicamente de ir a hacer un curso de un modelo. Hay un montón de papers, hay un montón de libros, hay un montón de material en el que uno puede estudiar. Quizás alguien en el equipo hace el curso y le cuenta a todo el resto del equipo qué es lo que aprendió o le comparte el material que le dieron. O sea, formarse es estudiar y estar actualizados, ¿no? En cómo van cambiando un montón de cosas en relación al trabajo. Ahí recién una preguntaba en relación a un paciente que canta todo el tiempo canciones en inglés. Barry Prisant dice que escuchemos qué es lo que canta, cuándo lo canta. No nos quedamos con que repite un dibujito o que repite una canción. Escuchemos, ¿cuándo canta esta canción? ¿Cuándo repite este dibujito? Y ahí está comunicando algo, ¿no? ¿Qué es lo que está Totalmente, Mary. Por eso nosotros no podemos estar en todos los ambientes donde están nuestros pacientes. Y ahí hay que elaborar con las familias, codo a codo, y ellos son la fuente de información. Así que sí, vuelvo a esta estrategia tan simple, ¿no? Que habla Hanen, con lo que vos estás diciendo, Mary, escuchar, observar y mirar es fundamental a la hora de intervenir. Buenísimo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. No. Déjame terminar con una frase que, que me parece que encierra, o que, no sé, no me sale la palabra ahora, que acapara toda esta charla, ¿no? Que engloba, ahí está, gracias. Que engloba toda esta charla, que por supuesto que no es mía esta frase, sino de un investigador de SAD, que dice que inhibir la ecolalia es inhibir la comunicación. Aceptar, comprenderla, contextualizarla, ayuda a la inclusión de las personas con autismo dentro de contextos sociocomunicativos. Ay, divino. Hermosa. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, aprendimos muchísimo. Gracias a todos por estar en nuestro primer vivo del mes, del año. Y la vamos a dejar guardada, ¿sí? Así la pueden volver a escuchar y pueden buscar la información que Andrea dio hoy. Gracias. Gracias Andrea, si querés, podés compartir tu Instagram para que... Dale. Igual creo que tocando donde estoy hablando yo, ahí lo tienen para cualquier duda o cualquier información. Igual acá se los pongo, es @lic.andreafalcon. Excelente. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante y nutritiva. Gracias a ustedes, chicas, por convocarme, un placer enorme. Buenísimo, empezamos el año a pleno. Así que bueno, los esperamos el próximo, que vamos a tener otra charla con Lorena Beitía y María Girado. Me encanta, me encanta. Nadie quiere charlas en enero, solo Andrea Falcón y nosotras, no. Bueno, estamos esperando las ansiadas vacaciones, así que nada, chicas, el jueves que viene las voy a estar escuchando. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Abrazo enorme. Beso, gracias por escuchar. Gracias, Andrea, gracias, María. Chau, chau. Chau, chau, chicas. Gracias por compartir. Nos vemos.
Gracias. ADOS y ADIR, preguntas que tengan sobre ADOS y ADIR, que son 2 evaluaciones de autismo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Gracias por escuchar. Chau, chau. Chau. Realizar el vivo para Rayón.